yo empiezo entonces, por ejemplo, a acompañar la misa o a ir a misa con tal de estar con ella. De estar con ella. Pero pues obviamente no entendía nada ni me interesaba tampoco en el fondo nada de nada. O sea, era el interés de estar con esta bella mujer, acompañarla, cortejarla y llevarle la idea, digámoslo así. Claro, yo dije, no, pues que si no voy a misa, pues aquí no hay nada. Entonces hay que hacer un sacrificio. Y ahí es cuando yo más adelante puedo entender que uno podría estar yendo a misa, podría estar dictando retiros, podría estar hablando de Dios y al mismo tiempo no estar convertido. Porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo describirías la conversión? Ya que viste el proceso. No, pues la conversión es realmente uno sentir en el corazón que Dios es su amigo, que Jesús está allí y que es alguien con el que uno puede hablar, compartir, llorarle. El poder del rosario es algo que no alcanzamos a imaginarnos realmente. Para mí, digamos que fue el vehículo con la ayuda de Nuestra Señora por la cual mi familia se convierte. Compartir la vida, hablar, ser vulnerables unos a otros, permite descubrir muchas cosas hermosas. Y este es un espacio creado para eso. En Un Cura y un Cuento buscamos encontrarnos en narrativas que nos lleven a verificar nuestra fe. Historias de salvación, testimonios que permiten que veamos de una manera muy clara la acción de Dios en la vida de muchas personas. Y ese es nuestro objetivo. Por eso hoy estamos complacidos de estar nuevamente con ustedes y de volver a escuchar una historia de transformación, una historia de vida que nos permite confirmar aquello que nos ha sido transmitido. Bienvenidos. Hoy con nosotros tenemos a Daniel Espinosa. Daniel Espinosa, bienvenido. Padre Íñigo, muchas gracias por la invitación. Tenemos la alegría de compartir una amistad desde hace más de 25 años. Así es. Es una historia muy bonita de salvación. Bien, Daniel nos visita desde Colombia. Así es, Padre, de Colombia, por una invitación de nuestro Señor a través suyo. Y espero que a muchos les pueda ayudar de alguna manera en su proceso. Sí, Daniel tiene una vida muy hermosa. Ha sido una aventura total en Dios. Y el deseo de que Él comparta esto con todos nosotros, pues aquí nos tiene. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco de tu vida, cómo empieza tu familia, tu niñez. Pues, Padre, mire, digamos que habría que retomar como desde el inicio. Y ese inicio es mis padres de un pueblo en Colombia llamado Jericó. Antioquia. Jericó, Antioquia, de donde nació la Santa Madre Laura Montoya. Laura Montoya Upegui, sí señor, fundadora de las misioneras lauritas. Un pueblo, conté yo entre capillas e iglesias, algunos años que estuve atrás, unas 16, y es un pueblo pequeño. Y paradójicamente, en un momento, mi papá nació en 1927, pues muy arraigado en todas las costumbres católicas. Y digo paradójicamente porque al lado de esto, mi padre, totalmente adverso y totalmente aparte de las cosas de Dios y muy anticlerical. Y así nos crió.
Y como era mayor que mi madre, que además se casó muy, muy joven, mi mamá me bautizó a escondidas de mi padre. Y es un proceso, digamos, complicado en ese sentido, porque a través del tiempo nosotros lo que recibimos en casa fue cosas muy negativas contra la iglesia y contra los sacerdotes. Desafortunadamente mi padre tuvo una mala experiencia y de allí nace ese odio visceral, resentimiento complicadísimo contra los sacerdotes. Pero a su vez también tuvo una muy bonita experiencia con otro sacerdote que lo apoyó y le ayudó mucho. Entonces, digamos que ahí estaban las dos caras de la moneda. Pero mi pobre viejo vivió amargado con eso toda la vida y con una dificultad para pasar la página increíble. Es un momento, o no un momento, es toda una vida muy complicada en ese sentido, porque arrastrar desde la niñez un sentimiento negativo o de odio realmente con manifestaciones bien agresivas contra la iglesia y uno escuchando eso desde niño es complicado realmente. Fue lo que aprendimos, lo que vivimos. Entonces, cuando ya uno empieza a ser adulto, empieza a repetir las mismas cosas, a decir lo mismo que decía el padre de uno, y yo dije de todo. O sea, expresiones bien agresivas y términos soeces contra los sacerdotes, contra la iglesia. Aprendido de todo lo que escuchaba. Estas dos realidades, ¿tu mamá sí era creyente? Mi mamá había sido absorbida, digamos, por mi papá y ella, digamos que no expresaba sus sentimientos o su deseo en las cosas de Dios. Y entonces nunca decía nada mal, pero tampoco decía nada bueno. ¿Vivía su fe? ¿Ella se iba a misa? No. ¿O no había práctica de fe en la casa? No había práctica. Yo solo recuerdo, por ejemplo, una vez de niño, ella llevándome a la iglesia, tomándome de la mano, muy pequeño, y éramos ella y yo solamente, no ningún otro hermano. De modo que eso era las escondidas de mi papá. Entonces, claro, era muy complicado. Pero a mí, por ejemplo, eso lo tengo grabado completamente, mi mamá tomándome de la mano y partiendo y entrando a la iglesia en la grama para escuchar la Eucaristía. ¿Y creciste en este ambiente anticlerical? Totalmente. Y yo repetía después exactamente lo mismo. Hasta que llega un momento en que por María Teresa, mi esposa, que empecé yo a salir con ella o a tratar de invitarla y en fin. Entonces llega un momento en que ella me dice, mire, yo practico y hago esto y esto y esto. Y me explicó a grandes rasgos, digamos, las cosas y su relación con Dios. ¿Te mostró su fe? Sí, claro. Y me dice, y yo no voy a cambiar nada de eso por usted. O sea, que le quede claro que esa es mi posición. Y María T. Nació en una familia completamente convertida. María T. tenía 2 tíos hermanos de su padre, sacerdotes. Uno de ellos, el padre Ángel María, fundador de los Tijameres, de esa comunidad del Tijamertot. Y el otro, que tuvo una vocación tardía, Josué, pero que también era sacerdote, a él sí lo alcancé a conocer, Ángel María no. Entonces, muy arraigada en su fe. Digamos que yo empiezo entonces
por ejemplo, a acompañar la misa o a ir a misa con tal de estar con ella. De estar con ella. Pero pues obviamente no entendía nada ni me interesaba tampoco en el fondo nada de nada. O sea, era el interés de estar con esta bella mujer, acompañarla, cortejarla y llevarle la idea, digámoslo así. Claro, yo dije, no, pues que si no voy a misa, pues aquí no hay nada. Entonces hay que hacer un sacrificio. Y así, digamos, empecé. Y luego ella empieza a llevarme al Minuto de Dios, donde Samuel, su padre, le ayudaba mucho al padre García Herreros, lo apoyaba en muchas cosas, y después que el padre García Herreros murió, le ayudaba al padre Diego Jaramillo. Y el Minuto de Dios es un barrio en la ciudad de Bogotá, sí, que poco a poco este padre eudista, el padre García Herreros, empezó a construir, ayudaba, eran casas como muy de interés social para gente con necesidades y había unas maneras fáciles de pagar. Claro, con todo un sentido social, Sí. realmente, y con una obra grandísima. Hoy en día, pues hace muchos años tienen universidad, colegio, emisora, se han ido, digamos, difundiendo a través de varias ciudades de Colombia y no sé si en otros países, no tengo conocimiento, pero realmente ha sido una obra bastante grande y en Colombia es muy conocida porque además aún hoy en día está esa parte que se llama el Minuto de Dios, que son unos segundos, 30 segundos, no sé, antes era un poco más demoradito, justo antes del noticiero. Siempre un momento de oración y de compartir con Dios. Lo hacía el padre García Herreros, hoy en día lo hace el padre Diego Jaramillo. Sí, el programa más antiguo de la televisión colombiana. Sí, porque finalmente muchos cambian, van y vienen, pero este se ha mantenido tal cual como... Ese minuto sigue. Bien, entonces empiezas a ir a acompañarla a ella, entras en contacto con esta dimensión de fe. Sí, y empiezo a compartir un poco con el padre Diego. Y entonces ahí me doy cuenta inmediatamente, o no inmediatamente, después de varias conversaciones y de compartir con él, y me quedé pensando todo lo que mi padre me dijo y todo lo que él decía, pues estaba como muy raro porque finalmente al primero que conozco, o no digamos que al primero que conozco, pero al primero con el que comparto, primer sacerdote con el que comparto, y veo una visión totalmente opuesta a lo que mi padre había infundado en mi corazón y en el de mis hermanos. Era totalmente diferente. Yo, por ejemplo, me aparecía en la oficina del padre Diego, que en ese momento era, creo que el director mundial de la Renovación Carismática, y ni siquiera lo llamaba ni le avisaba, sino que en mi ignorancia y sin conocer sus quehaceres, me le aparecía allá en la oficina. Nunca dejó de atenderme. Y siempre me trató como un hijo. ¿Qué te atraía? ¿Qué querías saber? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la curiosidad que te llevaba a visitarlo? No, fui entendiendo, digamos, poco a poco las cosas de Dios, pero finalmente entendí también a través del tiempo que hay dos versiones de una persona que quiera, digamos, seguir a Dios en dos dimensiones completamente diferentes. Y yo fui aprendiendo de Dios y fui como dejándome instruir, por así decirlo, con todas las enseñanzas del padre Diego, poniéndole toda la atención del mundo. De hecho, hubo un momento en que empecé a ir a un grupo de oración, ya después de casados con María T., con el padre Diego. Pero yo no entendía nada. O sea, a mí eso me causaba dificultad. Pero al mismo tiempo yo veía todos los que estaban en el grupo de oración y mientras ellos tenían los ojos cerrados, yo los tenía bien abiertos observándolos. Y entonces con sus caras de felicidad, de alegría,
Incluso ayudé en algún momento a dar charlas en los retiros de conversión Los seminarios de vida del Espíritu. del Padre Diego. Pero empiezas en la iglesia por una experiencia que es muy, muy particular, que es la renovación carismática. Claro, y a mí me daba oso ir a una Eucaristía en el Minuto de Dios y ver a toda esta gente allá en el parque alzando los brazos y alabaré, y a mí me provocaba como buscar una silla para meterme debajo de la silla, porque en realidad sentía oso de verlos en eso. Pues no entendía, claro. Y en el grupo de oración lo mismo. Entonces yo veía a estas personas que hoy en día sigo en contacto con varios de ellos. De hecho, varias parejas, junto con Marete y conmigo, estamos en los equipos de Nuestra Señora. Uh-huh. Desde hace 33 años, 34 años, justo por haber estado en ese grupo de oración. Más adelante, digamos, conformamos este equipo de Nuestra Señora, llamados por alguien que también era de los equipos y que había pertenecido al Minuto de Dios y a uno de los grupos de oración con el Padre Diego Jaramillo. Los equipos de Nuestra Señora son fundados en Francia. Sí, realmente es una vivencia espectacular conyugal, de espiritualidad conyugal, donde hay varias características que debe uno seguir y tratar de hacer, y que realmente las debe hacer cualquier cristiano, como tener la disciplina de leer la palabra de Dios, también de una oración conyugal, también de un propósito de vida, en el sentido en que uno se autopropone una meta que debe conseguir, un propósito durante X tiempo con una característica X que quiere cambiar en su vida y le trabaja en esa función, en ese aspecto. Hay un propósito organizado y hay una tarea que cumplir en lograr eso. En lograr eso, exacto. Qué bien. Y uno la puede compartir con el equipo, o puede no compartirla, puede compartirla con su pareja o no compartirla. Sencillamente en su interior hay algo que la persona sabe que debe trabajar y se compromete a trabajar en esa dirección, en ese sentido. Un equipo de Nuestra Señora está conformado por varias parejas que deciden caminar juntas en su vida cristiana. Y un sacerdote conciliario que nos acompaña en todas las reuniones y nos va ayudando y nos guía en la oración y todo, pero es un movimiento completamente de laicos. El sacerdote acompaña y está allí, pero digamos que no es el que manda ni el que impone las cosas, sino que es un hermano más que está con nosotros, que obviamente nos da claridad sobre el Evangelio, y realmente es para los matrimonios es un espectáculo, En la medida que vas descubriendo la fe y creciendo en la fe, también, claro, hay una ruptura con todo lo que es tu núcleo familiar original. Papá, mamá, hermanos que no practican, que me imagino que te empiezan a ver muy raro. Claro, yo, retomo en el momento en que yo veo todas estas personas con esas caras de alegría, y yo sí le ponía mucho cuidado al Padre Diego de todo lo que decía, porque era muy claro, profundo, pero a la vez muy sencillo. Entonces, en ese momento, en esos compartires, en algún momento yo me quedo pensando y le digo, bueno, Señor, yo le voy a hacer un trato. Esos tratos que hace uno en medio de su ignorancia, ¿cierto? Y le digo con qué frescura y con qué tranquilidad al Señor, hagamos un trato, yo voy a hacer el esfuerzo de venir acá, no sé cuánto tiempo, a ver qué pasa. Porque obviamente yo no entendía ni sentía nada, pero podía percibir y ver claramente en los demás que sí había algo. Entonces le dije,
si usted existe, lo que le pido es que el día de mañana usted me deje sentir más que todos estos, le dije yo así. Y hay gente muy comprometida. Pero pues lo hice con un atrevimiento y al mismo tiempo con un atrevimiento ignorante, digamos. Pero había una evidencia, tú veías que algo acontecía en ellos, claro, que era real. Claro, porque eran todos y con sus ojos cerrados y con las caras que yo les veía. Entonces yo le dije al Señor, bueno, pues yo quiero sentir lo mismo. Vivir la misma experiencia. Vivir la misma experiencia. Y en algún momento fui así de atrevido de decirle que yo iba a ir, pero que el día de mañana me tenía que dejar sentir más que todos ellos, los que estaban ahí. Y Dios se toma las cosas en serio. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó ahí? No, pasó, digamos, un tiempo en el que dije en algún momento que yo ayudé incluso a dar charlas de los seminarios de vida en el Espíritu. Incluso hay un amigo que pertenece a los equipos de Nuestra Señora conmigo que decía, déjenle la charla del pecado a Daniel, que él sabe mucho de eso. Decía él, pues, en broma, que es una de las charlas Pero tuve, digamos, un proceso y así estuve un buen tiempo. Yo empecé a ir a misa todos los días. Cuando mi primera hija, Daniela María, nace, nosotros la llevamos al grupo de oración en un Moisés. Entonces, la llevábamos y la poníamos allí, hasta bien juiciosa, nunca molestaba, dormidita ya, pero digamos que era la disciplina de querer asistir y de querer estar allá en las enseñanzas del Padre Diego. Y así pasa un tiempo, todo esto como un beneficio y un regalo de Dios a través de María T, realmente, porque María T, que es una mujer creyente, nació creyendo, con una disciplina admirable, es impresionante, una disciplina férrea y con una actitud totalmente segura en ese sentido. Entonces fue, digamos, como mostrándome el camino. Y recuerdo muy bien que yo siempre he trabajado en el campo y llegó un momento en que yo manejaba entre varias fincas y en diferentes áreas de Colombia alrededor de 30.000 hectáreas, lo cual era muy extenuante realmente. Fincas ganaderas. Ganaderas. Exclusivamente ganaderas. Y entre todas esa cantidad, pero ubicadas en diferentes sitios del país, no en una sola área. Y ella me empezó a insistir que fuera a misa todos los días. Yo le decía, pero es que, ¿cómo? No tengo tiempo. Eso es imposible. O sea, hacerlo es imposible. Y luego hay un rompimiento de esa, como de esa estructura que yo traía. Y empiezas a ir a misa todos los días. No, todavía no. María Teresa te recomienda ir a misa todos los días. Me recomienda y me insiste en eso, pero para mí era imposible hasta que hay un momento en que hay un acontecimiento que hace que yo empiece a ver las cosas de otra manera. Fuerte, un acontecimiento fuerte. Y ¿lo puedes compartir? No. Podríamos decir que reserva del sumario. Okay. O como está escrito en su libro, que eso me lo guardo. ¿Cómo es que escribió? Sí. En el primer capítulo. Algo leí, no lo he acabado, pero ahí voy. Entonces, en ese momento de esa dificultad y viéndome contra las cuerdas, a punto de caer noqueado, yo voy a una iglesia y me siento impulsado
arrodillarme ante una imagen de la Virgen. ¿Esto dónde fue? En Cartagena. ¿Te acuerdas del nombre de la iglesia? No, pero creo saber cuál es, pero no recuerdo. Total que ahí me entrego. Sí. Ahí llego y con total convicción, en medio de la necesidad, le digo a Nuestra Señora, sácame de esto y yo hago lo que tú quieras. Ponme a hacer, yo voy a hacer lo que me digas. Y le pido a nuestro Señor que yo quiero hacer las cosas al lado de su madre. A Jesús por María. Como decía San Luis Griñón, María de Montfort. Uh-huh. Y ahí es donde empieza mi verdadera conversión. Y ahí es cuando yo más adelante puedo entender que uno podría estar yendo a misa, podría estar dictando retiros, podría estar hablando de Dios y al mismo tiempo no estar convertido. Porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo describirías la conversión? Ya que viste el proceso. No, pues la conversión es realmente uno sentir en el corazón que Dios es su amigo, que Jesús está allí y que es alguien con el que uno puede hablar, compartir, llorarle, y que sí existe un sentimiento en el corazón, como cuando quiere uno a sus hijos, pero mucho más potente, como si uno amara a su esposa, pero mucho más potente y a su vez diferente. Es una evidencia de un amor más grande. De un amor más grande. Por ejemplo, cuando nació mi hija, que fue la primera, yo le daba gracias a Dios y le decía, gracias Señor, porque yo no sabía que dentro de mí y en mi corazón existían este tipo de sentimientos. Porque cuando uno descubre eso, uno mismo se admira de lo que le produce a uno ver a un hijo y sentir todo lo que siente. Es una cosa indescriptible, ¿no? Yo cuando veía a mi hija lloraba como un niño chiquito. Bueno, tampoco es tan difícil, pues, pero... pero es bellísimo. Es que he escuchado ese testimonio de esa experiencia. Mi hermano me lo contaba, como con esa fuerza inmensa que empiezan a descubrir una un amor fuerza que nunca habían tenido. Sí, así es. Y eso, digamos que se pierde un poquito después con el tiempo, porque empiezan las obligaciones de la crianza y se va perdiendo un poquito. Permanece un buen tiempo cuando están niños, al punto que yo, por ejemplo, con los mellizos, los gemelos, con el padre Jerónimo y con Simón, yo los veía chiquiticos y le decía a Dios, quisiera que se quedaran así para apachurrarlos y darles besos toda la vida. Esas bobadas que uno piensa. Bellísimo. Sí, pero después va desapareciendo y ahora con mis nietos, con Pedrito, Francisquito y Anita, volví a vivir eso y volví a recordar esos sentimientos con mis hijos. Entonces, realmente ese amor que uno puede llegar a sentir por nuestro Señor y de poder compartir con Él. Y entonces lo paradójico es que yo seguía con las mismas obligaciones y empecé a ir a Eucaristía todos los días, porque en algún momento leí en la Biblia
que decía, preocúpate de mis cosas, que yo me preocuparé de las tuyas. Pero como ya creía de verdad, dije, pues sí. Y entonces si yo iba a salir temprano, yo miraba por una app de las misas, donde, bueno, yo no sé si en ese momento estaban las apps realmente, pero Mariate me decía en tal parte, en tal otra. Entonces yo salía, por ejemplo, muy temprano, y si tenía que salir hacia Fusa, una finca por allá, entonces me buscaba una finca que quedara por la Boyacá bien adelante, que fuera a las 6 de la mañana o cosas así, para después seguir el camino. Y el tiempo que no me alcanzaba antes, entonces ahora podía ir a misa todos los días y me sobraba el tiempo. Podrías cumplir con todas tus obligaciones. Y me sobraba el tiempo. Bueno, ¿qué hay en la misa que empieza a traerte? ¿Qué empiezas a descubrir? Porque alguien que fue criado completamente aparte de la práctica de la fe, pues no creo que la misa le diga mucho, así de buenas a primeras. No, yo digamos que lo hacía en el principio solamente por acompañar a Mariate, y tratando como de hacerle caso, por decirlo así, o de recibir, digamos, esas insinuaciones, o que además con insistencia lo hacía. Total que en el inicio, pues tampoco era que sintiera mucho el tema. Pero ya cuando verdaderamente hay una conversión y ya miro las cosas, puedo ver de otra manera, y ya empiezo, digamos, a sacarle gusto realmente de poder estar ahí, de poder compartir. Entonces yo, por ejemplo, en la elevación siempre me postraba en el piso, no me arrodillaba así normal, sino que realmente me postraba. Sí. Y empecé, obviamente, pues bueno, a escuchar la palabra de Dios, a leer la Biblia todos los días y ir haciéndole un recorrido y profundizando, digamos, en las cosas de Él, y empecé a entender más. Y poco a poco empiezas a descubrir el valor de la Santa Eucaristía. Sí, y empiezo a tenerle amor a la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, a orar, y todo, digamos, se desarrolla muy rápidamente. De ahí en adelante me pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en medio de todo esto, ya yo empiezo a sentir una carga muy grande por mi familia, y empiezo a sufrir realmente. Tu papá, tu mamá, tus hermanos y hermanas. Sí. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que mi familia se convierta? Y porque cuando uno siente, digamos, ese amor por el Señor, y está realmente convencido, la preocupación de uno mismo, digamos que se desvanece, y empieza, es una preocupación por los demás. Y obviamente en este caso por los más cercanos, la familia. Entonces yo empiezo, en medio de ese sufrimiento, porque era un sufrimiento realmente en el corazón, de dolor, de ver mi familia, y yo quería que ellos se convirtieran también, y empiezo a pedirle al Señor por ellos. Y empiezo a pedirle, y esto es algo que yo no compartía con nadie. Con nadie, es que no se lo conté nunca a nadie, ni a mi esposa, ni a nadie. Era un sentimiento que yo guardaba, y una carga terrible. Y estamos en un grupo de oración de pronto, y quien está dirigiendo el grupo dice,
aquí hay alguien que le está pidiendo a Dios por su familia. Y el Señor le manda a decir que su familia se va a convertir, se va a salvar. Y en ese momento es como tener un descanso, una cosa, cuando quedó libre de ese peso, yo me sentía como flotando, realmente. Pero al cabo del tiempo, que no demoró mucho tiempo realmente, yo empecé a sentir la misma angustia, porque yo empecé a decir, y le decía al Señor en mi interior, venga Señor, yo por la familia que te estoy pidiendo es por mis papás y mis hermanos, porque finalmente mi familia, que aquí están, mi esposa nació aprendida y mis hijos están muy chiquitos y los vamos a criar en la fe y ellos van a aprender de ti con toda seguridad. Pero a la familia que yo me refiero es a mis papás y mis hermanos, y empieza nuevamente ese dolor y esa carga que es terrible, cargar eso. O cualquier cosa que inquiete al corazón es difícil cargarla. Pero era tu deseo de que ellos se salvaran, de la conversión. Cuando uno encuentra algo bueno en la vida, lo quiere compartir con otros. Claro, no es para guardarlo debajo de un celemín, ¿no? Ajá. ni debajo de la cama. Entonces, empieza nuevamente esa angustia, no sé cuánto tiempo duró o lo que sea, pero después, y nuevamente yo callado con eso. Yo no lo compartía porque yo entendía que no tenía por qué confesarlo, ni mucho menos, y no lo hablaba con nadie. Y en un grupo de oración con Felipe Gómez, él llega y dice, estaba haciendo una oración del rosario. Nosotros íbamos, fue hace varios años, cuando mis hijos estaban pequeños, todas las semanas allá, a rezar el rosario, allá. Y él siempre tenía una enseñanza y hablaba y decía cosas. Y en medio de una oración llega y dice, aquí hay alguien que le está pidiendo al Señor por la conversión, por la salvación de su familia. Y póngale cuidado a esto. Y dice, el Señor le manda a decir por segunda vez que su familia, sus papás y sus hermanos se van a salvar. Okay. Y dice, pero para eso, hijo mío, tendrás que rezar muchos rosarios. Que es lo mismo que le dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos, que había que rezar muchos rosarios para ir al cielo y para la conversión de los pecadores. Y entonces, como yo tenía que ir a tantas fincas, me movía en el llano, en el Magdalena Medio, en diferentes sitios. Yo no volví a escuchar música. Yo solo me puse a rezar rosarios. Y entonces, si yo demoraba 3 o 6 o 10 horas en llegar a una finca, y además hacía recorridos, yo lo único que hacía era rezar rosarios. 5, 10, 15. Una vez me acuerdo que fui a la costa y me fui por carro y me recé 20 o 21 o algo así. Entonces todo el tiempo... ¿Cuántas horas son eso? Como 12 horas tal vez. Rezando el rosario continuamente. Continuamente. Wow. Continuamente. Y para mí fue, pues, digamos, esa tabla de salvación. ¿Qué te deja esa experiencia de rezar tantos rosarios? Porque algo tiene que suceder.
Claro. Yo recuerdo cuando rezábamos el rosario de niños en casa de los abuelos y yo decía, "Ay, qué aburrido, esto sí se demora, no tiene sentido, qué repetidera. 12 horas rezando el rosario, esto es impresionante". ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué te dejó esto en tu vida? Que obviamente yo iba a la Eucaristía todos los días, oraba y me sentía muy cercano al Señor y le pedía y hablaba con Él, pero que el poder del rosario es algo que no alcanzamos a imaginarnos realmente. Para mí, digamos que fue el vehículo eh, con la ayuda de Nuestra Señora por la cual mi familia se convierte. Eh, y ya mi madre empieza con ella con más fuerza a recuperar lo que sus enseñanzas de niña, y empieza ya después con más fuerza y aún con el empeño de mi padre de oponerse y de querer imponerse nuevamente, porque me consta que así fue. Mi mamá ya no le comió cuento. Y ella ya empezó, dele. Ella rezaba ya después su rosario todos los días y empezó a ir a la Eucaristía y empieza con su Eucaristía diaria. Y fue increíble. Y empiezan mis hermanos poco a poco, digamos, a entrar en esa dinámica, y con la gracia del Señor yo empiezo a ver y a palpar la conversión de toda mi familia. Al punto que, por gracia de Dios, después de tantos años y con esas experiencias de mi pobre viejito que cargaba durante tanto tiempo, tuvimos algunas charlas a veces al respecto. Mi padre era un hombre muy inquieto mentalmente, a pesar de ser un campesino, nacido en un pueblo, pero era un hombre que a nosotros estábamos chiquitos y nos hablaba de Ortega y Gasset y de Nietzsche y de grandes pensadores y filósofos, y uno de chiquito decía, uno no hallaba en qué momento se callaba para uno salir corriendo y que no le estuviera hablando de todas esas cosas. Un tipo que leía muchísimo, en fin, muy inquieto. Y alguna vez tuve una conversación con él y le dije, mire papito, usted que es un tipo inteligente, ¿cómo puede ser posible que cargue tantos años con esto, aunque tenga razón en su incomodidad y en cargar o en tener ese sentimiento en el corazón? ¿Cómo es posible que no se pueda dar cuenta que el pensamiento es equivocado? Y lo voy a explicar por qué. Lo que me cuenta y lo que me ha dicho a través de toda su vida es básicamente como un niño que tiene un padre que es muy malo, que trata mal al niño, que abusa en su casa de su autoridad, con su mamá, con sus hermanos, y al final es un muy mal padre. Y ese niño se queda pensando toda la vida que su papá es un hombre malo, pero entonces además asume que todos los papás del mundo no sirven para nada, que son muy malos. Claro que yo utilicé unas expresiones que no puedo decir aquí en el podcast. Una generalización tremenda. Muy fuerte, con las mismas palabras que él utilizaba. Entonces le dije, ¿a usted le parece que eso es un pensamiento adecuado para un tipo inteligente? Él no me respondió nada y se quedó callado. Y no por eso, obviamente, pero más adelante por un sacerdote en Villavicencio, el padre Alejandro, que no recuerdo el apellido, no sé si el padre... En fin, él le dije a mis hermanas, lleven al padre Alejandro, porque el padre Alejandro era un hombre
es un hombre que le gusta la pesca. Entonces mi papá fue pescador toda su vida. Entonces él iba allá, como mi papá era de Inclieto, arreglaba cañas, arreglaba de todo. Nadie le enseñó, él solo lo podía hacer. Y él llegaba a la casa y mi papá le ofrecía un aguardiente o un whisky y el padre se lo tomaba y compartía con él. Entonces se tomaba uno y chao, pero estaba con él. Entonces mi papá le tenía confianza. Y a través de ese sacerdote vi cómo mi padre se confesó por primera vez. ¿Después de cuántos años? No, 80 años o más. ¡Wow! Más. ¡Qué grande! Como le dije a mi hijo Simón hace poco, mi padre me dio la vida, pero yo lo vine a hacer. Claro. Para la gloria de Dios. Tú tienes 2 hijos consagrados. Hay uno sacerdote y el otro es laico consagrado. Los 2 tomaron la decisión de servir a Dios. Los 3 porque mi hija también trabaja para Dios. También. Ella es madre de 3 hermosos pelados. Una locura para nosotros eso. Pero ella también trabaja para Dios. O sea, mis 3 hijos. Consagrados al servicio del Evangelio. Así es. De que los rosarios no solamente alcanzaron esa conversión de toda tu familia primaria, sino de toda tu descendencia. Una bendición de Dios. Realmente es algo que uno no merece, pero es la infinita bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu experiencia ser papá de un sacerdote? No, es una locura. Esto es supremamente conmovedor, es vivir el amor del Señor a través de una persona y ver uno cómo, por ejemplo, Jerónimo se ha ido transformando. Él es muy parecido a mí, Jerónimo, tiene mucha fuerza, ímpetu, trabaja y no se cansa. De hecho, hace unos poquitos años le dije a Mariate, me siento cansado. Me dice, ¿por fin se cansó? Entonces él tiene realmente mucha fuerza, pero yo lo he visto a través de las dificultades y las cosas por las que ha pasado, cómo va madurando. Y le he visto unas expresiones. El otro día compartía con un padre amigo y por alguna actitud, algo que pasó, y él mismo me recomendaba a mí, Jerónimo. Entonces el padre amigo me dice, como un hombre de paz, refiriéndose a mi hijo, como lo que debe ser él, un hombre de paz. Durante estos años, ¿te has dado cuenta del poder del rosario para transformar la realidad? Sí, sin duda. Es increíble. Yo me río porque caigo en cuenta que lo dije en muchas charlas y Mariate siempre me acompañaba. Entonces ella alguna vez me dijo, bueno, ¿usted qué tanto dice en las charlas? Que todo le ha pedido a Dios a través del rosario y todo se lo ha dado. ¿Por qué no le pide para que hable más conmigo? Que es un reclamo muy justo, que a veces uno habla, pero las deficiencias del ser humano, y eso para ella ha sido una carga de no compartir más con ella muchas cosas.
Pero sí me he dado cuenta y sí he podido vivir realmente el poder que tiene el rosario de muchas maneras, de situaciones concretas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una vez en una de esas fincas que yo manejaba, en este caso en el Casanare, de un dueño que tenía varias fincas y en total eran una suma considerable de hectáreas, pero él vivía en Estados Unidos durante mucho tiempo. Él tenía una persona que era gerente de la empresa y se encargaba de todas las cosas y yo era el encargado de la parte de las tierras. Pero él era un poquito, digamos, como imponente en muchas cosas y alguna vez, por alguna razón que no sé qué pasó, me increpó y tuvimos una discusión en la oficina de él y allá le tenían susto al tipo. Entonces yo venía aquí a Bogotá, o cuando estaba en Bogotá iba algunas veces a la oficina, yo no tenía ninguna obligación de tener horario con ellos allá, pero sí iba y en fin, porque además manejaba otras fincas de otra gente. Pero fue tanta la molestia mía que yo salí y le di un portazo tan fuerte que yo dije, le dejé esa puerta de vaivén. Y todo el mundo me decía, ay, usted fue capaz de hacerlo. Le dije, sí, no, es que no tengo por qué aguantarme ese señor. De hecho, le dije, mire, si realmente usted tiene la capacidad y puede hacerlo y no le gusta lo que yo estoy haciendo, además usted no conoce ni esas fincas ni nunca ha ido, pues écheme si es capaz. Y salí y me fui. Al cabo de una semana o un poco menos me llama el dueño de las fincas de Estados Unidos y me dice, Danielito, necesito que me ayude con un problema que tengo. Le digo yo, ¿qué es, don X? Me dice, mire, ustedes son las dos únicas personas que yo tengo y me manejan las cosas que yo tengo allá. Me dice, pero usted, que es creyente y que quiere la Virgen y reza el rosario, porque en algún momento en las oficinas de él, con toda la gente, yo hacía o propuse y rezábamos el rosario y le propuse a él varias actividades para ayudar, por ejemplo, en el Minuto de Dios y para regalar comida y él me aceptaba y me daba para que yo ayudara y en fin. Era un hombre generoso en medio de todo. Me dijo, usted me tiene que arreglar ese problema. Entonces yo le dije, bueno, pero deme unos días porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Y yo recordé a un amigo mío que me dijo, por alguna situación, dijo, mire, eso es como la ropa sucia. Usted tiene que ponerla en remojo y echarle jabón y dejarla ahí para que el mugre ablande. Entonces yo tomé esa indicación y empecé a orar por esta persona y a rezar el rosario. Y a su vez le decía al ángel de la guarda, decía, vaya, hable con el ángel de la guarda de este señor y ayúdeme a solucionar este problema y ore y ore. Entonces, después de X tiempo, que no recuerdo cuánto fue, me fui para la oficina nuevamente a hablar con él. Y oh sorpresa que el señor no me dejó ni hablar y lo que hizo fue pedirme perdón por lo que él había hecho. O sea, yo no pude ni abrir la boca. Entonces, se acabó la dificultad, nos dimos un abrazo, nos dimos la mano, se acabó el lío y todo se solucionó. Y muchas otras cosas. Retomo todo lo que decía de los sacerdotes, por ejemplo, y en una ocasión llegué a un retiro de sacerdotes, eran muchísimos los que habían, y el obispo me dio la oportunidad para que les hablara. Entonces entré yo, había como un escenario ahí, una tarima, y estaban una cantidad de sacerdotes, no sé cuántos eran, muchos. Yo salgo y movido por el Espíritu Santo, yo no dije nada de lo que tenía que decir. Después no me acuerdo ni qué dije, o sea,
yo lo que hice fue en ese instante, fue decirles que yo los había ofendido, que había hablado muchas cosas malas de ellos, que mi padre lo había hecho también, y que yo, en nombre de todos los sacerdotes a los que había ofendido, les pedía perdón y yo me puse de rodillas. Y hubo un momento en que perdí como la noción del tiempo, porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Un momento muy emocional. Un momento muy fuerte. Pero en medio de que yo estaba como absorto ahí, empecé a escuchar como unos murmullos, lo cual me pareció muy extraño. Entonces, de pronto abro los ojos, levanto la cabeza, y era que ellos estaban haciendo una oración por mí, y en el momento en que yo levanto la cabeza, todos los sacerdotes, todos, porque alcancé a pasar mi mirada, tenían la mano levantada y me estaban bendiciendo. Eso fue un acto de reconciliación bellísimo. De reconciliación, de pedirle perdón directamente a los sacerdotes por todo lo que había dicho. Una oportunidad de Dios de poder, digamos, resarcir las ofensas. Y por eso es importante que realmente que cuando uno ofende, tener la oportunidad de desagraviar es importantísimo. Incluso cuando uno crea que no ha agraviado, porque no es lo que uno crea, sino lo que la otra persona siente en realidad. Entonces, si uno lo sabe y tiene la oportunidad, pues así no la tenga, debe buscarla para tratar de subsanar y sanar heridas. Una recomendación para todos nuestros amigos acerca del rezo del Santo Rosario. Yo sé que y entiendo que para muchas personas es difícil por todo lo que el padre Íñigo estaba diciendo hace un rato, de la repetidera y de que la gente, digamos, como que no lo entiende o no le ve mucho oficio a veces realmente. Bien, ¿sigues con esta práctica, con esta devoción al rosario todos los días? Sí, sí. ¿Con la misma intensidad? No digamos que con la misma intensidad de antes, pero yo sí me rezo todos los días, casi todos los días. A veces por alguna razón no se puede, pero no, lo que rezo normalmente son 5 rosarios al día. 5 rosarios al día. Uh-huh. Bueno, el Padre Pío también rezaba muchos rosarios al día y es una práctica muy hermosa y muy poderosa. El rosario está imbuido, lleno de la palabra de Dios. Claro, es que eso es exactamente en el fondo, en que cada misterio, desde la Anunciación hasta su muerte y más, ahí está toda la vida de nuestro Señor, en el que uno puede ir meditando a través de repetir y de pasar las pepas. Yo a veces ni paso las pepas porque, por ejemplo, salgo a hacer ejercicio todos los días y mientras voy haciendo ejercicio voy rezando el rosario y después completo yendo al Santísimo o caminando, y si puedo a veces rezar más, pues claro que rezo más. Y cuando en las noches me desvelo, lo primero que hago es rezar el rosario. El primer rosario que siempre hago es el de la misericordia, sea la hora que sea, que me despierte. Es el que hago. Muchas veces me despierto a las 3 de la mañana, o antecitos, y a esa hora hago el rosario de la misericordia. Pero he vivido experiencias, por ejemplo, con varias personas, incluyendo mis hijos, cuando estaban pequeños. Íbamos en el carro y empezábamos a rezar el rosario y ellos se quedaban dormidos. Y terminábamos, ellos se despertaban como a la hora, o de pronto en medio del camino medio se despertaban y estaban rezando el rosario. Y volvían a dormirse y más adelante volvían a despertar y seguían. Y a mí me ha pasado muchas veces que yo me he dormido rezando el rosario y cuando me despierto en el momento de la noche y me doy cuenta, estoy repitiendo. Y eso es así porque me decía un obispo muy amigo, a quien
tengo entendido que el padre le hizo un podcast también, Monseñor Roberto Espina. Sí. Hace poco me recomendó y me dijo, mire, antes de dormirse, lea la palabra de Dios y el Evangelio que viene el otro día. Porque realmente cuando uno hace eso, se la pasa mascullando toda la noche la palabra de Dios. Y es verdad. Eso queda en el inconsciente. Es verdad, porque lo viví con amigos, me pasó a mí mismo con el rosario. Luego, si uno al final se queda dormido mientras está orando, ahí permanece toda la noche en oración, permanece toda la noche con la palabra de Dios. Y eso pues va ayudando, va sanando, va bendiciendo, en vez de estar pensando en cosas innecesarias. Daniel, de verdad, siempre es una alegría encontrarte y gracias por esta amistad de tantos años compartida en la fe y en este caminar. Gracias por el testimonio que has compartido hoy con nosotros, con todos nuestros amigos, con esa fuerza de la perseverancia en el amor a Dios y a la Virgen y esos frutos maravillosos que ha dado eso. Gracias de todo corazón. Gracias, Padre, por la invitación, gracias por la amistad a través de tantos años, por la oportunidad de estar aquí, de compartir, porque han sido varios días compartiendo y al final, bueno, te alcancé a decir que más que venir a hacer este podcast, Dios me ha traído para otras cosas, en beneficio mío, con lo que me has enseñado, recomendado. Entonces Dios siempre tiene un propósito mayor. Aparentemente vine con esta invitación, pero es más lo que me llevo que lo que puedo dar realmente. Y así es Dios. Esas son las enseñanzas y lo que Dios siempre tiene preparado para uno, de modo que de corazón Dios le pague. Hombre, a ti, gracias de todo corazón. A ustedes muy amables por este momento. Hoy particularmente tuvimos muchísimas dificultades técnicas. En todo caso, el testimonio está, el mensaje está, la invitación está. A buscar esa intercesión de María a través de la fuerza del rosario. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga mucho.